dado y presentado? No, un segundo, ahora le tengo que dar. Cuando queráis, le damos Pues dale y ya, bueno. dale ya. Vale, segundo. Buenas chicos, hoy domingo vamos a prender la chispa con una tertulia súper interesante sobre las dos leyes que tienen relación con el Plan Bolonia, dos leyes de educación, la ley LOCSU y la ley orgánica del sistema universitario. Vamos a, pues eso, a reunirnos gente relacionada bueno, con el sector estudiantil, ¿no? Pues para debatir si son buenas, de qué van y bueno, a dónde nos quieren llevar. Entonces, lo primero, vamos a presentar a los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Tenemos primero a Josué, que bueno, es un estudiante de Derecho, que es un activista político en el movimiento estudiantil muy activo y que pues, nos va a dar su punto de vista pues sobre todo este tema desde el punto de vista de la juventud. Por otro lado, tenemos a nuestro compañero Miguel, Miguel, Miguel Azarín, que es miembro y también es portavoz de RUGE, que son las juventudes de UGT. O sea, ha estado muy activo pues en ese movimiento como portavoz y miembro, y lo tenemos aquí hoy con nosotros pues, representando. Y por último tenemos a María, que bueno, María es miembro de las JUCE, de las Juventudes de Unificación Comunista de España, y bueno, está llevando un papel activo representando pues todo el movimiento estudiantil en su localidad, en Alcalá, y la tenemos hoy con nosotros en esta tertulia. Pues si queréis, chicos, dar un pequeño saludo pues aquí a la gente que tenemos con nosotros y decir alguna palabra, pues si queréis también. Y a continuación, pues podemos empezar con la tertulia en sí. Vale, pues Pues Muy muy... bien. nada. Ay, no, perdón. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues nada, saludar a las personas que nos están viendo. El saludo desde la región de Murcia, que es donde vivo y donde participo en RUGE. Y nada, encantado de hablar de educación, de universidades. Al final siempre es necesario este tipo de debates y de reflexiones. Y además, otra vez más, en España volvemos a caer en el error de no acordar primero y de preguntar primero sobre lo que se va a legislar en materia de educación, y al final pues volvemos a estar todos insatisfechos y teniendo que hacer concentraciones, ahora incluso delante de un gobierno progresista. Muy bien. La verdad que bueno, muy de acuerdo. Aquí para eso estamos, de hecho, para ese debate, ¿no? Que nos falta y que es totalmente necesario. Que la gente pues tengamos ese espacio para debatir estos temas que, bueno, son de máxima actualidad y que no nos queda otra que debatirlos pues, para tomar un camino de bueno o malo. Pues muy bien, compañero Miguel. Vale, pues María o José, ¿queréis decir alguna palabrita? Y si no, pues vamos adelante a ello. No, yo simplemente quería dar las gracias por la invitación, por invitarme a participar y también pues por dar plataforma para un debate que se está dejando muy de lado y que no se está prestando la suficiente atención que debería prestarse, que está bien que tengamos una plataforma pública para poder decir nuestra propia opinión y sobre todo que divulgar a raíz del público general y no solamente que se quede en el ambiente universitario sobre lo que está sucediendo con estas leyes. Ujú. Pues muy bien, María, por supuesto. Ese espacio que estamos hablando, súper importante y bueno, darle la importancia que tiene y que no se le está dando. Muy bien. Josué, Nada, simplemente daros las gracias por haberme invitado para estar hoy aquí en esta actividad. Sobre todo porque es importante el ver todos los puntos de vista posibles. pues muchas gracias, José. Yo el primero y la gente que nos está viendo, agradecidos que, coño, que le estéis dedicando ese tiempo, domingo, de hecho, oye, pues tiene mucho más mérito. Os lo agradezco, pues, de veras.
Pues chicos, vamos allá. Hemos prendido la chispa, tenemos un grupo potente para este debate, así que nos lo pensamos y vamos para allá. Hemos dicho que vamos a hablar de las dos leyes de educación. Vamos a empezar, como bueno, dice Jack el Destripador, pues vamos por partes. Vamos a empezar pues, por la primera ley, la ley de convivencia universitaria. Entonces, en concreto, pues bueno, ¿qué es, no? Y qué puntos positivos pues tiene esta ley, chicos y chicas. Entonces, si queréis que empiece pues Miguel y luego vamos cambiando el orden, si os parece. Para que... Vale, pues cuando tú quieras, compañero. Bueno, al final la ley es un marco, la ley de convivencia universitaria al final es un nuevo texto, una nueva norma de ámbito nacional, ¿no? Y que viene a sustituir pues una normativa totalmente atrasada, antigua, de la época franquista, ¿no? Es decir, no se había, en más de 40 años de democracia, no se había legislado sobre convivencia en las universidades. De hecho, cuando surge la propuesta, ¿no? de que por fin un gobierno de España nuevo asume la tarea de legislar, yo creo que todo el mundo lo vio bien. Es decir, la comunidad universitaria defendía desde hace muchos años el poder adaptar, ¿no? Y tener un nuevo texto que modernizase, ¿no? Y que avanzase en convivencia. Vamos, yo por ejemplo recuerdo ya soy trabajador, pero hace 3 años cuando estaba en los consejos de estudiantes y en la CREU o anteriormente en el movimiento de Canal y tal, o sea, siempre se ha hablado de esto, ¿no? Es decir, no puedes tener un texto franquista para ordenar los conflictos porque no queremos seguir el modelo de Franco en la resolución de conflictos, ¿no? Es decir, pero claro, llega un momento donde lo que podría haber sido, pues no es. O sea, si ya de por sí el borrador no generaba una igualdad total entre estudiantes y docentes y PAS, claro, llega al Congreso de los Diputados y se cargan lo que había consensuado todo el mundo, el espíritu real, porque al final, cuando hablas de convivencia, lo que tienes que hacer es enfocarte a la resolución de conflictos entre iguales, si es entre estudiantes o entre profesores, y si es mezclando partes a través de la mediación. O sea, porque al final esto no es una cosa que queramos inventar. A mí lo que me sorprende es que las universidades, que son el seno donde se estudia criminología y donde hay cientos de tesis sobre cómo la mediación puede evitar las sanciones y consecuencias más perjudiciales y que justo en ese sitio donde se sabe lo que es la criminología y cómo se puede aplicar bien, se renuncia a ella, ¿no? Es decir, que lleguen los partidos políticos y por una gestión de lobby de docentes y de rectores, pues se acabe cargando la convivencia, ¿no? Y que al final la ley que tengamos esté más cerca de los planteamientos de lo que podría ser una ley mordaza, de primero sancionamos y luego vemos, a primero arreglar las cosas con mediación y si ya fuese una falta muy grave, pues entonces, claro, disciplina y sanción. Si eso, es decir, nadie quiere eliminar las sanciones graves, pero lo que no puede ser es que te cargues el funcionamiento de la mediación y que plantees crear una comisión de convivencia que sea paritaria para que los estudiantes, para que los profesores, para que todo el mundo esté en ella y evalúe, y en vez de conseguir que sea algo funcional, útil, con capacidad vinculante, con capacidad de validar qué medidas se van a aplicar en un conflicto grave, pues al final se quede vacía y además por la intromisión de los partidos que obviamente tienen toda la legitimidad para hacerlo, porque al final son los que legislan, pero que volvemos a caer en el error de lo que decía al principio. Partidos políticos o gobiernos que primero escriben leyes y enmiendas y ya luego escuchan a la calle, ¿no? Cuando tienen todos los órganos consultivos, tienen el CUNE, tienen el diálogo social, o sea, tienen todo, ¿no? Es decir, además, muy claro, es decir, cuando hablas de universidad y de política universitaria, con hablar de, si quieres conocer la voz más oficial de los estudiantes,
tienes que contar con la CREU, que es la coordinadora de los estudiantes de las universidades públicas, y si quieres mirar el movimiento asociativo, CANA es la organización más representativa a nivel de asociaciones. Si quieres mirar los sindicatos, pues los 2 sindicatos de clase tienen la mayoría de la representación sindical. Es decir, que con hablar con CREU, con CANAE, con la UGT, con comisiones y de cara a las universidades, con la CRUE, puedes perfectamente consensuar algo. Se lo saltan y así estamos. Que en vez de avanzar en el siglo XXI hacia la mediación, pues estamos ante una ley que es un desastre. Es decir, es que no era lo que se esperaba de ella. O sea, de hecho, Miguel, traemos en concreto, ¿no? Qué puntos tiene la ley, ¿no? Pero me parece una intervención muy potente, o sea, bueno, casi de primera mano, ¿no? Quiero decir, ahí, pues has estado ahí en la cabeza, ¿no? En esas luchas, pues en Murcia, y la verdad que, bueno, has hablado del carácter que tiene esta ley, de esa ley, no, de ese consenso que se tiene que llegar, pues que se debería llegar pues entre las partes, ¿no? Y no que lo ponga forzoso pues desde arriba, ¿no? Entonces me parece una intervención potente y muy bueno. Gracias, compañero. Si quieres terminar de decir alguna cosa más, si no, pues pasamos a María y luego pues a Josué, ¿vale? Pasamos, ya he hablado, o sea, creo que he tocado muchos temas y al final, o sea, lo triste es que tengamos esa perspectiva crítica y negativa, ¿no? De que al final llegas a una ley nueva después de 50 o 60 años y no llega a ser todo lo que tendría que haber sido. O sea, al final, el tema de la mediación se lo han cargado y eso es, creo que, o sea, hablando de convivencia, es que es imperdonable. Totalmente. Muy bien. Pues adelante, María. Vale, pues bueno, yo quería empezar diciendo que, bueno, que apoyo completamente las opiniones que tiene mi compañero Miguel, pero que me gustaría recalcar una cosa, y es que en concreto en la ley de convivencia universitaria sí que hubo consenso con otros órganos, sobre todo a nivel CUNE, sobre todo hubo varias reuniones durante más de un año con CREU, con el CUNE, con el Consejo de Rectores y todo, y fue lo que se aprobó en ese anteproyecto de ley. Entonces el problema en este caso no ha sido el que venga impuesto desde arriba, sino simplemente han sido las enmiendas que se han propuesto una vez se ha llevado al Congreso. Entonces, a mí me gustaría decir que la parte positiva que sí que tiene esta ley de convivencia universitaria es, en primer lugar, que se esfuerce de verdad en modernizar este reglamento de disciplina académica, que como ha comentado mi compañero Miguel, es franquista, concretamente desde 1954, y que es preconstitucional y que era muy sancionador y que prohibía, entre otras cosas, manifestarse o cosas tan sencillas como decir me cago en Dios. O sea, es que hay cosas que simplemente que son anticonstitucionales. Entonces, con esta ley, pues lógicamente sí que se va a dar más garantías a los estudiantes, sí que va a ser un poco más laxa, sí que va a garantizar otras cosas, como es, por ejemplo, la presunción de inocencia, sí que él podrá apelar a un órgano superior, él puede ir a justicia si no se está de acuerdo con la sanción que se ha otorgado a nivel de jefe de la universidad. Pero sí que es cierto que todas estas cosas buenas no pueden tapar la parte negativa que ha ocurrido a raíz de estas enmiendas que se han presentado al anteproyecto de ley y que son precisamente lo que ha desatado pues que los estudiantes no estén conformes con lo que se ha aprobado, que es el derivar completamente una ley que ya variaba más hacia un concepto de mediación, hacia un concepto de resolución de conflictos y se ha vuelto hacia un régimen sancionador como se pensaba desde un inicio. Muy bien, María. Perfecto. Muy buena intervención. O sea, poniendo en el centro de que aquí el tema principal pues no ha sido pues el consenso, ¿no? Que bueno, acá ha habido muchas cosas buenas, lo de la presunción de inocencia, lo de pues el tema de las resoluciones, ¿no? Pero que aquí el tema no es el consenso, sino el contenido. Muy bien. Vale, pues Josué. Vale. José, te digo, estamos hablando ahora de los puntos positivos. Lo digo porque los puntos negativos que alguno ha dicho Miguel alguna cosa, ha dicho María, pues eso, nos vamos a meter en el siguiente punto, pero en profundidad submarina. Vale. ¿Vale? Vale, Pues adelante.
Es que lo tenía clasificado ya viendo el batiburrillo de aglomeración. Pues vale, yo los puntos principales o fuertes que yo veo exclusivamente, o a mi modo de entender, es justamente como estaba diciendo tanto principalmente María, en la idea de que se haya creado un órgano propiamente después de una normativa que ya se ha tumbado, que es de época preconstitucional, en el que hay una mediación y en el que los propios estudiantes también tengan mejores garantías a la hora de defenderse. Eso sería el punto principal y el importante de destacar, el que hay que valorar, y hay más, aquí se puede ver, ¿no? Esa mediación, de incluso leyendo la ley o las intenciones de esa ley de crear, de que en el caso de que haya un conflicto entre particulares y unos estudiantes, pues que se vayan a un mediador, pero que no se tenga que ir directamente a lo sancionable, a lo sancionador. O sea que todavía ahí tendrías, digamos, mejores garantías a la hora de defenderte. O también el caso de esa participación de la comisión de convivencia, que es como una especie de órgano, que allí hay diferentes representantes, de hecho incluso está el universitario, que tengo entendido que incluso puede estar de los representantes estudiantiles a un nivel en el que se encargarían digamos, de filtrar o ayudar en cuanto a esos conflictos que se están poniendo. Y luego justamente el tipo de faltas, que me ha parecido muy interesante cómo las clasifican desde las menos graves, de las leves, menos graves y graves, que ahí está muy bien, y sobre todo la forma de respuesta, que te ponen en intervalos desde lo mínimo hasta lo más grave. Vale, muy bien. Vale, yo creo que en este punto, pues bueno, lo principal se han dicho, pues eso, el tema de que haya consenso. Bueno, en definitiva, Josué pues apoya bastante la intervención de María, ¿no? Sobre todo, pues la ha desarrollado, ¿no? Esas instituciones, ¿no? Esa clasificación de las faltas. Y yo creo que como primer toma de contacto sobre, pues bueno, qué positivo tiene esta ley, me parece potente. Entonces, pues si os parece bien, pasamos pues a los puntos negativos, ¿no? Por dónde nos la quieren colar, ¿no? En definitiva, con esta ley, por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces, bueno, ha empezado Miguel, que ahora pues empiece María, y la siguiente pues Josué empezará, ¿vale? Uh-huh. Pues allá vamos. ¿Por dónde nos la quieren colar? ¿Qué puntos negativos tiene esta ley, no? Pues a ver, el principal punto negativo es, como ya he mencionado antes, son los cambios que vienen de estas enmiendas, que son muy diferentes a los acuerdos a los cuales han llegado, porque cambia completamente el enfoque original que tenía esta ley, que era una ley muy de mediar, muy de resolución de conflictos, utilizando la mediación, como quien dice, y se ha vuelto a una sanción, una sanción además que está regulada por cada universidad. Entonces no hay un marco legal común, porque está legislada por cada universidad, y cada universidad tiene su propio reglamento donde las sanciones pueden ser agravantes o no. Entonces, pues el problema es eso, que la aplicación va a depender únicamente de las universidades, y hay universidades donde sí que se escucha más a lo que dice el estudiantado o lo que dice el resto de profesorado o profesionales que trabajan allí, pero hay universidades donde va más por el interés común, o donde no se esfuerzan tanto por ver cuál es la voz común de la gente que trabaja o que estudia allí de forma activa. Entonces, bueno, cada una va a tener sus particularidades, pero el problema principal es ese, que se rompe el consenso, y al no haber una ley que dictamine exactamente cómo debería de proceder, como que cada universidad tiene su propia libertad para implantar unas cosas según su propio criterio. Ese es el principal problema, a mi parecer. Muy bien, María. Perfecto. Yo creo que, bueno, al ser tan sintética la intervención, yo creo que han quedado claros los dos puntos, ¿no? Fundamentales. Pues adelante, Josué. Vale,
Yo estoy de acuerdo en parte de lo que estaba planteando María, sobre todo de esa transgiversación de lo que es en principio lo que era y lo que es ahora, y esto es un hecho. Es más, de hecho, cuando tú te lees la ley, que es un punto, diría, negativo central, es justamente de que esto va evidentemente a la actitud de los estudiantes. Sin embargo, lo que se ve aquí también es una falta de ausencia de que los propios estudiantes también formen parte de ese, digamos, esa nueva estructura. Por ejemplo, en cuanto a esa comisión de convivencia, no te dice si van a estar los estudiantes ahí también trabajando como particulares para resolver esos asuntos. Lo cual ahí yo veo eso que también es un punto débil, porque aquí básicamente es cierto que te da garantías, pero solamente te da básicamente como para defenderte, pero no para que tú trabajes o te sumas activamente a mejorar la institución en ese sentido. Y eso yo pienso que es un punto negativo, porque la idea está pensada para los estudiantes, pero no hecho por los estudiantes. Y yo pienso que eso también es un punto débil. Muy bien. Vale. Josué, has apoyado a la intervención de María, el tema de la resolución de conflictos, que el tema de que, bueno, lo legislan las universidades, y has añadido el tema de que ahora no se contempla, pues, que si los estudiantes van a estar en esta comisión trabajando y dando su punto de vista o no. Y eso me parece importantísimo, ¿no? Porque si la educación es nuestra, ¿por qué no? Me explico, ¿por qué no podemos trabajar y estar a la cabeza, ¿no?, de lo que queremos y de lo que necesitamos? Pues me parece muy, muy bueno. Pues adelante, Miguel. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan Josué y María. Realmente, cualquier cosa que diga va a ser repetir lo que ha comentado María. Es decir, la ley estaba bien planteada en el momento, o sea, bien planteada después de las enmiendas que habían hecho en el proceso de participación oficial. O sea, es decir, el borrador que se lleva al Congreso y que que se aprueba en Consejo de Ministros era el bueno. Es decir, o sea, podría ser mejorable, pero bueno, es decir, entendiendo que poner de acuerdo a rectores, a estudiantes, a sindicatos y a políticos es difícil, pues o sea, el borrador era el bueno. El problema es que han confundido la autonomía como valor jurídico de las universidades con, oiga, es que como país también tenemos derecho a tener marcos comunes que ordenen cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Es decir, autonomía, claro que sí, autonomía para las regiones y para las universidades, pero si las universidades, si la comunidad universitaria y incluso el gobierno nacional está de acuerdo en generar un marco y nadie clama al cielo, es decir, que estamos de acuerdo, pues porque hay que coger y luego eliminarlo, ¿no? Entonces, aquí el problema está en las enmiendas que ha presentado PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Si esto no se hubiese presentado, tendríamos una ley y estaríamos satisfechos. Que a lo mejor dentro de 10 años le retocamos 4 cosas, pero que a día de hoy, pues estaba funcionando, ¿no? Es decir, claro que por manifestarnos no nos puedan expulsar de la universidad es un avance, ¿no? O que tengamos libertad de expresión y la podamos ejercer porque lo dice la Constitución y que luego no tengamos que acabar en un juicio porque el señor decano de la facultad nos pretende expulsar porque no estaba de acuerdo con lo que decíamos o hacíamos, ¿no? Es decir, claro, si pasar del franquismo a la democracia está muy bien, pero es que podríamos haber llegado también al siglo XXI y no habernos quedado en el siglo XX, ¿no? Es decir, podríamos haber llegado a la mediación y además de forma consensuada, ¿no? Y llega ahora el Congreso de los Diputados porque han detenido, o sea, quizás antes no se me ha entendido bien porque he aludido a los políticos como tal, y es verdad que en este caso ha habido políticos que han hecho un diálogo en el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y con los agentes implicados que había dado lugar a una ley consensuada, ¿no? Y luego ha habido políticos que han sido los diputados que en el Congreso pues han atendido solo a los intereses de unos pocos que han sido lo que han provocado esas enmiendas y se han cargado lo que habíamos consensuado entre todas. Y ahí es donde la han liado. Me parece una intervención súper potente, Miguel. Gracias, compañero. O sea, bueno,
aparte, bueno, estás de acuerdo, ¿no? Lógicamente con los compañeros, has desarrollado mucho más pues eso, el papel que tiene la universidad en el tema de la legislación, ¿no? Esa figura jurídica que, bueno, pues eso, se han equivocado, ¿no? Y bueno, has puesto el peso, pues en el tema de la pues no, del consenso, ¿no? De que al final, pues aquí el tema principal es que no ha habido un consenso y que podríamos haber llegado pues a una ley del siglo XXI y estamos en lo que estamos, ¿no? Muy bien. Pues chicos, una última cosa para pasar de esta ley, ¿no? ¿Qué cuestiones que pensáis que deberíamos cambiar? ¿Vale? En lo concreto, ¿qué tenemos que cambiar para que esta ley, pues eso, en definitiva, pues pasemos de siglo XX, ¿no? Pues ya a siglo XXI de verdad. Entonces, creo que le toca empezar a Josué en este punto. Luego Miguel, y luego pasamos con María. De acuerdo. Sí, yo pues básicamente lo que cambiaría es justamente los puntos negativos con los que hemos hablado tanto la Jarín como también María. En cuanto a justamente esos negativos de que, aunque viendo que en la parte que es cierto que ha habido un consenso, solamente han barrido por unos pocos. Y esto sería el punto que habría que modificar, sobre todo que esto, ¿cómo se traduce esto? En el que los estudiantes tengan mayor participación también en este tipo de acciones. No solamente a la hora de recibir este derecho, sino también a la hora de actuar y ser partícipes también de estas medidas. Porque al fin y al cabo, ¿quién sabe mejor de todo eso que los propios estudiantes? Eso sería lo principal. Y también otra cuestión que sí que me parece muy importante, como estaba diciendo el compañero, de que el problema es que es cierto que lo han barrido para unos pocos, pero claro, también la competencia ¿quién la tiene ahora mismo? En el ámbito, entre comillas, educativo o universitario. Entonces, la idea, y también esa confusión de autonomía con legitimidad. Y yo pienso que esto es una buena forma, o estas medidas que podemos solventar, una buena forma de coordinar, pero no les impedirían a las propias universidades actuar con total libertad. Porque al fin y al cabo, el tener un marco jurídico concreto, determinado en todo el territorio, pues oye, eso no limita la libertad a ninguna universidad. Al contrario, le da mejores capacidades para cooperar entre ellas. Muy bien, Josué. En definitiva, la tesis, abrir los debates y la participación en todo el movimiento, a todos los estudiantes, ¿no? Y sobre todo poner el punto el tema de la figura jurídica que tienen las universidades, que puede ser pues peligroso o no. Muy bien. Adelante, Miguel. Pues yo creo que podría añadir muy poquito. Quizás en una ley de convivencia del siglo XXI se podría de alguna forma articular o sea, se podría escribir algún artículo, ¿no? Quizás añadiendo algo sobre psicología, ¿no? De que las universidades y sus servicios de psicología podrán proporcionar atención a las víctimas o a las personas afectadas, ¿no? Porque al final, cuando estamos hablando de un conflicto de convivencia, podemos estar hablando de una situación de discriminación, de alguna forma de un acoso que al final ha acabado, ¿no? en una sanción o en una discriminación a un estudiante, ¿no? Durante una asignatura que al final esa situación también les afecta a la salud mental. Quizás eso es una de las cosas que se podría haber puesto negro sobre blanco, de alguna forma, de una no muy avanzada por el hecho de que al final las universidades pues lo pueden desarrollar como consideren. Pero quizás eso, y también quizás a mí me hubiera gustado ver también alguna alusión a la figura del defensor universitario. Esas son los dos pilares que yo creo que quizás han estado fuera del debate. Por lo menos de la parte final, ¿no? Que es a la que nos llega, ¿no? Esas dos cosas quizás sí que podrían ser coherentes que estuviesen en una ley de convivencia universitaria del siglo XXI. Que en 2030 eso estuviese. Es decir, porque las leyes que se hacen en 2021 son las leyes que estarán en 2025, en 2030, en 2035. Es decir, tienen que ir adelantadas y pensar en las necesidades que va a haber incluso la gente que ya no conocemos. Es decir, gente que está ahora a lo mejor en un primero de la ESO, dentro de 10 años
va a necesitar esa ley y ahí pues habrá carencias. La verdad que muchas gracias. Te lo agradezco la intervención. Muy potente. O sea, defensor universitario ya. Y bueno, ese servicio de atención en temas psicológicos, ¿no? En temas de salud mental, totalmente, también de acuerdo. O sea, somos uno de los sectores pues, más perjudicados, más castigados y en esas situaciones que además tienes casi como una mano delante y otra detrás en cómo está el marco jurídico, ¿no? Con estas leyes, que la verdad me parece potente y te lo agradezco, de verdad que te lo agradezco. Muy bien. Vale. María. Bueno, yo la verdad es que tengo poco que decir, estoy muy de acuerdo con la intervención que han hecho mis dos compañeros. Sobre todo me gustaría recalcar lo que ha dicho Miguel. Me parece que la figura del defensor universitario es imprescindible en cualquier ambiente y que debería remarcarse en esta ley. Y sobre todo otra cosa que también quería añadir es que, bueno, que lo más importante en realidad para conseguir una convivencia es el partir de la igualdad. Entonces, por tanto, que se pediría que tengan las mismas herramientas, tanto estudiantes como profesorado, como PDI, como miembros administrativos para esta resolución de conflictos, de manera que no se mire con superioridad a unos grupos por encima de otros simplemente por ser un grupo diferente. Simplemente. Y también una última no aclaración, un último comentario que me gustaría hacer antes de cerrar el debate, es decir, que los derechos que no son un juego, que no están en manos de nadie como para que se vayan comprando y vendiendo conforme a los intereses de cada uno, y que estaría bien que se mirase por los derechos de todo el mundo, que es lo que se intentó hacer antes de llevar este anteproyecto al Consejo. O sea, al Congreso, perdón. Muy buena intervención, María, gracias. O sea, bueno, poniendo hincapié en el tema del defensor universitario, ¿no? El tema también de la igualdad entre las partes en los conflictos debería ser vital y bueno, totalmente de acuerdo, los derechos no son un juego y no nos los han regalado y lo que tenemos ahora, pues antes ha luchado y es así. Pues bueno, nos queda por hablar de la otra ley que nos tenemos que meter y bueno, si os parece, pues nos metemos ya de lleno. La ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, me parece que, bueno, en la ley anterior, pues me parece que ha quedado ya pues tratado, pues nos vamos a meter con la siguiente y vamos allá. Entonces, la ley orgánica del sistema universitario, en concreto, pues qué es, ¿no? Y bueno, qué puntos positivos tiene. Vamos a empezar esta vez por María, que bueno, acaba o no, pero resulta que ahora empieza, acabo, pero bueno, en mi cabeza es lo que tiene sentido. Entonces, María, ¿qué es esta ley, no? Y bueno, ¿qué puntos buenos le ves? En que ya te digo que luego hablaremos por dónde nos la quieren, ¿no? colar. Pues adelante, María, cuando quieras. A ver, pues esta ley, así resumiendo, es un caos. Es horripilante y sencillamente pocos puntos positivos se pueden recalcar de esta ley. Principalmente los que yo diría no afectan a los estudiantes en ningún sentido, principalmente a lo que sí afecta es al PDI, al personal docente investigador, porque, bueno, limita en cierta manera la precariedad de los contratos de ellos, pero es que se queda ahí, o sea, es que no hay mucho más, porque es una ley que no avanza completamente nada conforme a las anteriores leyes de educación que ha habido previamente, entonces no hay mucho más que comentar. Vale, pues esta ley, pues para el tema de investigación, el tema de las condiciones laborales de este personal, que por supuesto totalmente importante, pero bueno, que ahí se queda la ley, ¿no? Es lo que nos ha dicho María. Vale, muy bien, pues Miguel y luego Josué. Pues sí, la verdad que el hacer una nueva ley de universidad hubiera sido una oportunidad perfecta para modernizar a nivel pedagógico.
el abrir el debate de cómo deben ser las clases, de cómo se debe trabajar la teoría, de cómo se puede hacer más prácticas de la propia universidad sin que esas prácticas sean de explotación. Es decir, se podría haber abierto ese tipo de debates, que al final es hablar de calidad. Y es hablar de que la calidad no está garantizada desde una perspectiva, yo creo, de como la entendemos los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes, ¿no? Es decir, que venga la NECA, la agencia que evalúa la calidad, y luego no hagan 4 encuestas con preguntas cerradas. No, eso no es lo que esperamos de calidad. Y precisamente se podría haber hablado mucho de eso y no se ha hablado. Y por otro lado, creo que el abrir un proceso para generar una nueva ley también, sea la ley que sea, permite hablar de inversión, de financiación, de si las autonomías tienen recursos suficientes o si necesitan más recursos del Estado, de si se está invirtiendo lo suficiente. Y se habría manifestado, si esto se hubiese hecho, pues el déficit que tienen las universidades públicas. Y es que al final las universidades están infrafinanciadas, es decir, tienen menos dinero por parte de los presupuestos públicos del que necesitan. Y sobreviven a base de las tasas y de las segundas matrículas, y eso es un disparate. Es decir, si creemos que la universidad tendría que ser gratuita, que no deberíamos de tener esas penalizaciones, y luego hablas con los rectores y descubres que es que los 4 o 5 millones de euros que ingresan por ahí son imprescindibles para pagar nóminas, pues este tipo de debates creo que son mucho más profundos que si cambiamos un 5 o un 10% una cosa. Y eso no se ha hecho. Por tanto, podría haber sido algo buenísimo el aprovechar este tipo de debates, y más con políticos supuestamente con una visión muy de izquierdas, ¿no? Y al final nos hemos quedado en algo que no. Y con respecto a lo que decía María del 20%, que realmente es la única revolución que hay, ¿no? Es decir, pasar de un 40 a un 20, es decir, de acabar con la mitad de la precariedad jurídicamente, pues eso sí que es interesante, y podríamos decir que podría ser muy guay, ¿no? Es decir, que en vez de tener tantos asociados, tengamos solo la mitad, y que las personas que trabajan en la universidad tengan condiciones laborales justas y remuneradas bien, será maravilloso. Pero claro, ahora llegamos a ¿por qué he empezado hablando de financiación? He empezado hablando de financiación porque si tú pones una norma que te limita a tener solo un 20% de profesores asociados, pero no tienes un acompañamiento de dotación presupuestaria, pues hay un problema. Y que al final lo que se hace es despedir a la mitad de los profesores asociados, que muchas veces son los más jóvenes y los que vienen con una visión más del mundo de la calle y de las empresas, y te motivan o te abren la mente. O sea, y vamos a tener la mitad menos de profesores porque si la universidad no tiene más dinero no puedes contratarle. Es decir, tú puedes limitar al 20% los asociados, los temporales, pero tienes que tener más plazas de fijos. Esto es como si en una empresa, la que sea, decimos, mira, vamos a pasar de tener un 30% de contratos temporales a tener un 15%, pero si tú no creas más plazas de fijos, lo que estás haciendo es reducir plantilla. Es despedir, es mandar a la calle a gente que está voluntariamente, porque los asociados están ahí porque quieren. Y dicen, no, es que por los 500 euros que ganan no le compensa, o a lo mejor sí le compensa. Que no todo el mundo es que gana 4.000 euros en la empresa y tiene alma de docente, y entonces se va a ir 2 horitas un día a dar una clase. Hay veces que se puede ser profesor asociado y estar en el paro, y haber tenido una carrera maravillosa como profesional, y quedarte en el paro con 50 años, te sacas el doctorado y estás cobrando los únicos 500 euros que tenías, ¿no? Y en vez de hacerlo fijo y darle la oportunidad de crecer como docente y como trabajador, se le está dejando fuera. Porque ese es el problema que tiene la ley de Castel, que no va acompañada de un debate sobre la financiación y de cuánto dinero vamos a poner más para poder acabar con la temporalidad. Si esto lo hiciera Amazon, si esto lo hiciese el Corte Inglés, seguro que estábamos todos en plan tirándonos de los pelos y con una visión súper sindical de que estamos acabando con empleo público. Y como es la universidad, parece que es algo súper abstracto, y nos venden como algo maravilloso lo del 20%, que puede ser una gran amenaza si no lleva
más financiación. Y esa es la parte que más me duele, porque luego el tema de la gobernanza es una locura. No sé si ahora queréis, ahora después podemos hacer un repaso sobre lo que querían que fuese la gobernanza y la democracia o no democracia en las universidades. Pero eso, como seguro que ahora lo vamos a comentar, porque lo hemos sufrido, para la siguiente parte me lo guardo. Muy bien, Miguel. Bueno, ha sido una intervención, yo me he quedado, o sea que no, o sea, que como si hubiera pasado aquí 2 horas y yo no sabía que, ni me hubiera dado cuenta, o sea, muy, muy interesante porque, bueno, de hecho, el primer punto que se suponía que era un punto bueno, pues ahora estamos viendo que ni eso, que no son unas mejores condiciones para de hecho que me ha gustado mucho, para un grupo de gente que con mucha energía, con mucha motivación, con mucho joven, con otro punto de vista sobre, pues eso, sobre la realidad, ¿no? Y toda esa fuerza pues se tira a la basura porque bueno, vale, mejores condiciones para los profesores asociados, pero no damos dinero. Y muy fuerte porque lo que estás comentando, Miguel, de ese debate, ¿no? O sea, yo no era consciente de que no se habla de que no se habla de qué educación, pues eso, necesitamos, de cómo tienen que ser las clases, cómo tienen que ser más práctica, todo lo que te estás tú comentando me parece algo vital y que yo pensaba, coño, habrá una institución, un órgano que esto estará hablando, ¿no? Pero contestarme, o sea, no hay nada, ¿no? No hay Es que ninguna... Joaquín, es decir, no sé si recordáis, pero el intento de pacto educativo nacional de enseñanzas medias cayó por la financiación. Es decir, yo recuerdo que estábamos en ese proceso, en mi etapa cuando estaba empezando en la universidad y participaba en el movimiento estudiantil con CANAE. Yo me acuerdo de estar en el Congreso de los Diputados y de que se rompió la mesa del Pacto por la Educación porque no se pusieron de acuerdo en invertir el 5% del PIB. Entonces, como no había acuerdos sobre cuánto dinero público gastar para que hubiese una educación de calidad, se levantaron la izquierda y dejaron al PP ahí tirado y a Ciudadanos, porque el Partido Popular se negó a firmar lo del 5%, cuando hasta Ciudadanos estaba de acuerdo. Es decir, el tema económico es fundamental cuando vas a acordar leyes que afectan a servicios tan esenciales como la universidad, donde no hay posibilidad de financiación propia y todo depende de los presupuestos estatales o de las autonomías. Entonces, aquí, en esta ley, se ha obviado por completo. O sea, es el mundo al revés. Es decir, es de lo primero con lo que tienes que hablar. Por eso, es decir, que haya un 20% máximo de temporales y asociados es fantástico. Todo el mundo ve bien ese artículo. Pero si no va acompañado de la dotación presupuestaria para, por ejemplo, a lo mejor no se trata de que, o sea, es posible que haya muchos asociados que dejen de ser profesores. Y puede ser hasta algo bueno si tienen trabajos estables en sus empresas. Pero hay una gran cantidad de jóvenes que son los ayudantes a doctor, los doctorandos, que son los que a lo mejor necesitan ese aumento de las plazas de fijos para entrar a la universidad, para rejuvenecer las plantillas y para darle una oportunidad a tantas personas jóvenes que está opositando, que se está sacando estudios de doctorado y que aspiran a trabajar en la universidad y que nunca hay plazas suficientes para poder contratarles. Ahí probablemente, o sea, eso es lo que debería de ocurrir, pero el problema es que no se está hablando de dinero. Y cuando tú no tienes dinero, no puedes jugar con una variación del 20% o del 50% sobre un colectivo de trabajadores. Es una locura. Es decir, solo lo puedes hacer si lo que quieres es despedir a la gente. Y eso es lo que me temo. Y al final, cuando hablo con mis compañeros del sindicato, pero que trabajan en la universidad, es que al final las cuentas que nos salen es despidos. Es perder profesores que están contentos. Por eso esa perspectiva es fundamental, fundamental. Y en un contexto donde las universidades públicas no tienen recursos suficientes para hacer todo lo que necesitan. Muy bien, Miguel. Muy bien. Vale. Bueno, yo creo que sí. Bueno, Josué,
¿tú tienes algún punto bueno que sacar a esta ley bueno, o seguimos, seguimos en el punto de, bueno, vamos a, pues, que tenemos que cambiar, ¿no? De esta ley. Vale, es que yo tengo un análisis también genérico. Primero partía de puntos que yo considero positivos, porque sí que los hay, aunque hay que decirlo, no es todo, evidentemente. Yo de hecho, uno de los puntos que yo remarcaría de positivo es justamente esas medidas de favorecer esa igualdad, que se transformaría en equidad en cuanto a tanto en salarios, en evitar o denunciar cualquier tipo de abuso o de acoso sexual, que eso para mí me parece muy importante, cosa que no se hace de una manera tan continuada. O también en cuanto a en cuanto en el sentido, entre comillas, digo entre comillas, de la financiación, hace que se financien más a las universidades en el ámbito público, o mayor en la parte de la investigación, que yo pienso, por eso digo por el momento entre comillas, porque después voy a meterme en la parte negativa, o esa internacionalización del sistema universitario, es decir, para promover lo que sería la mayoría de que vengan más estudiantes extranjeros, o nosotros el movernos a las otras universidades, en otras palabras, para que llena mayor cooperación o la mejora de un sistema universitario de calidad que se traduciría en una, digamos, mayor actitud democrática o estar más adaptados a como que queremos realmente, que es una universidad del siglo XXI. Esto digo entre comillas porque, claro, hay que mirarlo con pinzas. ¿Por qué me guían por Pirsa? Pues justamente como estaban diciendo los compañeros, porque es todo lo contrario. Te lo venden de una manera que es básicamente algo idílico. Lo único punto fuerte que yo considero que básicamente es la medida para financiar la igualdad. Es el único que veo punto fuerte o punto positivo. El resto justamente como estaba diciendo los compañeros. Es más, de hecho, para mí los puntos más graves es justamente la mayor vinculación de empresas, porque aquí básicamente lo que se hacen es que los estudiantes los están usando como ratas de laboratorio para sus propios intereses, para después meterlos a su mercado laboral, que su mercado laboral prácticamente es precario. Y eso hay que tenerlo presente. O también esa base para que termina, o la forma que según ellos para acabar la precariedad laboral, que sí estoy de acuerdo, como decía María, de esa reducción del 40 al 20%, pero surge un personaje nuevo o una figura nueva, que es el del profesor no asociado o doctorado. Es decir, tener gente que se va a doctorar, pero no van a tener una plaza fija. Los puedes despedir directamente cuando tú quieras. O sea, tendríamos doctores despedidos directamente. Entonces, viendo estos hechos, como estaba diciendo, o justamente en el cambio de rector, dependiendo de entre 20 o 20 personas, la mitad lo que lo eligen son básicamente órganos de la administración o profesores. No te especifican en concreto cuánto van a ser los alumnos. Supongo que será la otra mitad, pero es que no te lo especifica. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta de que evidentemente esto se centra en la parte de cómo se gestiona la propia universidad, y la forma que lo están haciendo no es una forma, digamos, muy fiable. Es más, yo lo entiendo como una especie de desarrollo mucho más grave del plan Bolonia, de la forma como lo están haciendo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después se manifiesta, como estaba diciendo el compañero, que básicamente son prácticamente despidos. Es que, ¿puedo decir una cosa? Sí, adelante. Es que quizás los únicos puntos buenos sea que la ley le mete mano a las universidades privadas. Es decir, el hecho de que no se puede llamar universidad a una cosa que no genera investigación. O sea, una universidad que tiene más estudiantes de máster que de grado. Es decir, esa quizás es una de las buenas cosas que dentro de unos años, si se aplican, porque luego también se puede no aplicar, ¿no? Es decir, eso también es tremendo, ¿no? Hacer leyes y luego no las ejecutas. Pero quizás el hecho de que las universidades privadas tengan que aumentar la oferta, tengan que tener más estudiantes de grado y tengan que también tener más doctorandos, es decir, que haya más líneas de investigación, que no son las rentables, ¿no? Es decir, al final, o sea, cuando las universidades privadas no tienen nada más que másteres, es porque es su negocio, es decir, ellos... Sí. Lo que les interesa es, a ellos no les interesa la investigación, a ellos no les interesa descubrir un nuevo paradigma, ni les interesa invertir en ciencia, ¿no? Es decir, ellas lo único que quieren es dinero, dinero, dinero y mantener algunos chiringuitos y negocios, o sea, básicamente. Y eso es una de las medidas que puede ser útil, y también puede ser útil la parte de ordenar un poco los contratos que se pueden hacer, ¿no? Es decir, el centralizarlo todo en si eras ayudante de doctor
o si eres el profesor titular o el catedrático, quizás eso en el futuro también nos ayude. Pero claro, es que no puedes hacer 2 cosas bien y dejar 5 cosas sin hacer, porque a mí no me compensa. Muy bien, Miguel. Pues María, Josué, tal, si queréis, pues eso, seguir desarrollando puntos negativos, o si queréis directamente, pues pasar bueno, que tenemos que cambiar de la ley en concreto, pues por mí, perfecto. Podemos ahí, ¿sabes? Juntar estas dos cosillas. Ujú. Pues yo por mi parte, yo creo que está todo dicho. Al fin y al cabo, la idea, es básicamente un mayor desarrollo de intervención y de saqueo para implantarnos, digamos, el seguir a sus intereses. De hecho, el ámbito también, otro de los puntos que es negativo, justamente el ámbito empresarial, o sea, que se acerque más a las propias universidades, porque ahí entonces lo que se está haciendo es eso, entre comillas, formarnos o educarnos para unos intereses que al final al poco tiempo después nos van a echar a la calle. La mayoría, sí. Y evidentemente, como decía el compañero, tiene 2 o 3 cosas bien, pero claro, no compensa si tienes 5 o 7 mal. Entonces, la idea aquí yo creo que habría que suspender la ley por unanimidad. Sí, Muy bien. a mí me gustaría recalcar precisamente lo que dice Josué, que me parece, pues eso, que una forma mucho más permisiva de que penetren los grandes fondos de inversión, de que penetren los bancos en la universidad, que recordamos que es un órgano público y que por tanto debería estar financiado por el Estado y no por empresas externas al mismo, ¿no? Y de esta manera se puede llegar incluso a decidir la forma que se tiene de estudiar, porque al final son ellos los que ponen el dinero, se puede decir lo que tienen que estudiar los estudiantes o de qué manera lo tienen que hacer. Entonces, es un problema, además, sobre todo si vemos que realmente es un salto de lo que ya se inició con el Plan Bolonia y que viene de Europa. O sea, esa ley no viene, no surge de aquí, sino que viene impuesta por Europa. Quizá viene impuesta como uno de esos compromisos que nos han impuesto a raíz de las ayudas de la COVID-19, como ha sido el caso de la reforma de las pensiones o la reforma laboral que se va a hacer. Pues ha ocurrido lo mismo en el sistema universitario. Y principalmente, pues más cosas negativas que resaltar. Algo que, por ejemplo, no hemos comentado son las becas, que no hay apenas mejoría, no han incrementado el número de becas, de hecho, no se plantea la primera matrícula gratuita, y bueno, que sí que es cierto que eso va debido también a financiación, lógicamente va todo ligado, pero a nivel estudiantil eso tampoco supone ninguna mejora, y sobre todo a nivel estudiantil, pues ya como decía Miguel, a nivel gobernanza, que me parece vergonzoso, es que se reduzca todavía más la representación estudiantil. Es el hecho de que, por ejemplo, sí que por primera vez en una ley sí que se nombra al Consejo de Estudiantes, pero no se nombra en ningún momento las delegaciones de estudiantes, que tienen un papel también importante en lo que es la representación estudiantil a un nivel universitario, ¿no? Y que estos porcentajes de representación no están regulados, lo mismo que ocurre en la ley de convivencia universitaria, sino que tienen autonomía universitaria y cada universidad tiene sus propios porcentajes de representación estudiantil en órganos como el claustro o como consejo de gobierno. Entonces, de hecho, incluso en las propias elecciones a rector, y es un problema, me refiero, lo que está haciendo es reducir la representación estudiantil, que ya de por sí es poca o ya de por sí es insuficiente, más aún de lo que ya está. Entonces, creo que, bueno, que resumiendo, eso sería todo. Muy bien, María. Allí, bueno, haciendo hincapié en el tema de las becas, en el tema de la representación juvenil y sobre todo algo que bueno, ha empezado creo que diciendo Miguel o era Josué, ¿no? El tema de Europa, ¿no? De que, bueno, de que estas leyes pues son una imposición. Entonces, para recibir pues, las ayudas del COVID-19. Eso no se había dicho y me parece muy potente porque, bueno, yo en este tema de educación igual no tengo tanta conciencia como vosotros, pero sí que he escuchado que en el tema de para recibir las ayudas, la reforma laboral y no sé qué de las pensiones, que hay que hacer esa reforma o esas ayudas
Nanay. Entonces, bueno, más que ayudas, yo lo llamo, podría llamarse de otra manera, ¿no? Chantaje o otra cosa, más que yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Entonces, muy fuerte ese punto. Entonces, bueno, si Josué o Miguel quiere decir algunas palabras para terminar, pues en este punto, ¿no? De la ley orgánica del sistema universitario, y si no, pues pasamos al último punto que, que vamos a tratar hoy. Bueno, quizás sí que podemos tener unas palabras de recuerdo Sí. por, por todos los disgustos sobre gobernanza que no querían hacer, ¿no? Es decir, porque han sido, yo la verdad es que, si voy a ser sincero, es que lo he pasado mal. Es que, o sea, ya no soy universitario, no sé si algún día me haré un máster, pero yo es que no daba crédito. O sea, es decir, hablar de gobernanza y decir que quieren mejorar la democracia o la participación y plantear lo que han planteado es que era una locura. Y a mí hay cosas que todavía me ponen nervioso. Es decir, esto de que los rectores estén 6 años y luego no repitan, perdona, para mí esto en el instituto yo lo asociaba al despotismo ilustrado. Es decir, cuando tú tienes a una persona que sabe que no va a repetir, puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, puede incumplir todo su programa electoral. Con tener de acuerdo a los 4 decanos para que le permitan sacar adelante la medida en el Consejo de Gobierno. Y encima, además de esto de que le aumentas la legislatura de 4 a 6 años y luego le reduces el poder del claustro. Pues, oiga, a mí no. Conmigo que no cuenten, que yo me bajo. O sea, que hay cosas que no, hay cosas que son un disparate. O sea, no es que hay que internacionalizar o es que en Europa tal. O sea, es que claro, que al final, es decir, que si une puntos, al final te sale una línea. Lo que decía María. O sea, es que no puede ser. O sea, esto de que. No, ¿y por qué no puedes reelegir? O sea, a la misma persona, si lo hace bien. O sea, ¿qué pasa? Podríamos antes tener 40 años al mismo señor y ahora... además, ahora se supone que van a abrir el paso a las mujeres, porque como ya siendo titular y no catedrática te vas a poder presentar, pues ahora cuando llegue una mujer en condiciones a ser rectora, luego no la vamos a poder volver a votar para que siga otros 6 años. Que, por favor, es decir... llega un momento donde yo entiendo que la limitación de cargo puede existir, pero eso de que solo un mandato, yo no lo entiendo. O sea, a mí me pone nervioso. Igual que lo de dejar a la autonomía de la universidad de lo del claustro. Es decir, ¿qué pasa? Que el órgano de medio de gobierno y de consulta donde más personas participan, da igual. Es decir, da igual que tenga 100, que tenga 300. Lo dejamos al libre albedrío, ¿no? De los territorios. Pues oiga, yo no lo veo. O sea, no creo que pueda sumar lo mismo 300 cabezas pensantes que 100. Y no creo que se pueda manipular e influenciar a 300 igual que a 100. Me parece que 100 es más fácil. Y además, como persona que me tira 4 años en el claustro de la Universidad de Murcia, sé que tenemos diferencias con el resto de colectivos. Porque cuando eres estudiante y te vas, si no hay nadie para que corra la lista, tu plaza se queda vacante. Entonces, el número de estudiantes en el claustro va bajando. Porque el que estaba de doctor y acaba, se va. El que estaba en cuarto de carrera, se va. Y no hay relevo. Y a nosotros nos eligen para cada 2 años y a los otros cada 4, creo recordar. Por tanto, no somos iguales. Y te viene una pandemia y se paralizan las elecciones y se queda el claustro 3 años sin estudiantes casi. Entonces, si encima de todos esos problemas, en vez de resolverlos, limitamos la participación a 100 personas, pues no. Y luego, menos mal que en los consejos sociales ya no van a ser solo los parlamentos los que lo decidan todo. Que este tipo de cosas se pasan de largo, pero yo que tampoco, es decir, eran disgusto continuamente. O sea, iba leyendo, o sea,
no hacía falta pasar de capítulo, con que te fuese saltando de un artículo a otro en la ley, era un de propósito. Es decir, esto de que los políticos, los parlamentos van a elegir al 100% del Consejo Social, hola, hola, es decir, los políticos eligen a la sociedad. No, es al revés. Entonces, todo eso se ha planteado y se ha tenido que pelear. Entonces, las personas que han estado en los consejos de estudiantes, los sindicatos, porque ojalá que los rectores también pudiéramos meterlos en la ecuación, pero es que los rectores muchas veces precisamente han estado de acuerdo. Es que los rectores que van de democracia y van de que les gusta que sean elegidos en las elecciones, no han estado. Entonces, ya que hacemos un debate, pues la chispa roja tiene que hablar de esto, porque es que me cago en la leche. Es que lo que hemos pasado en confianza, es que lo hemos pasado mal. Es que no era normal. Es que no era normal que la gente estuviese en el comité de empresa de la universidad, de delegados sindicales, de delegadas, y que vieran que la opinión de los trabajadores pasaba de largo. Y no puede ser tampoco, no se puede olvidar lo que ha pasado en el movimiento estudiantil, que son gente muy seria, que la gente que está en representación estudiantil son gente seria, a la que muchas veces los movimientos más asamblearios y externos, en vez de señalar a los rectores o a los políticos, los señalan a ellos. Hay muchas veces que quien está en una delegación se le señala y se le perjudica, y a quien está en un consejo de estudiantes, cuando lo que están haciendo es ocupar espacios mínimos de poder, porque para dejarlos vacíos mejor estamos, aunque no sean lo mejor. Entonces, creo que es justo, y decir que lo que se ha planteado era una locura, y que aún así nos ha arreglado todo, y que en los próximos años lo vamos a ir viendo. Cuando una universidad tenga 100 miembros, otra tenga 300, cuando un consejo de gobierno tenga 30, otro tenga 50, no le puede ser lo mismo que haya un estudiante que haya 5. Es que no hay forma de justificarlo. No puede dar igual. Y todo eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y los próximos estudiantes van a estar en una universidad que su preámbulo y todas las introducciones a la ley hablan de democracia y de participación, pero que luego lo van a tener más difícil. Y ya nosotros lo hemos tenido difícil, porque no lo han puesto fácil. O sea, una ley del siglo XXI de universidades que no obliga a las universidades a fomentar la participación al claustro. Por ejemplo, es una locura. Es decir, si sabes que tienes un problema y es que participa el 5% de los estudiantes en las elecciones, ¿tendrá que resolverlo incentivando la participación? ¿O la solución es eliminar a los estudiantes del claustro? Ese tipo de cosas no han estado sobre la mesa. O al revés, han estado pero para perjudicarnos. Entonces, este tipo de cosas son imperdonables. Y si te lo hace un político, te espera que sea de extrema derecha, no que sea de izquierdas. Totalmente. Y un ejemplo que os pongo para la reflexión. Para vosotros que sois compañeros de la UC, es decir, vosotros imagináis tener, por ejemplo, a Nuria Suárez de ministra de Universidades y que haga una ley de universidades y el partido, la unificación comunista, no sepa lo que se va a presentar y que luego esté pensando en hacer enmiendas al Congreso, en el Congreso? Es que a mí no me cuadra. Es que no sería, o sea, es que no hay, es ciencia ficción, y eso ha pasado. Eso ha pasado. O sea, es de locos. Lo que hemos visto es de locos. Y además con un ministro que es una persona honorable, que cuando se eligió era de esa persona con reputación, que ha estado en todos los currículos, o sea, en toda la Facultad de Comunicación se estudia, uno de los mejores investigadores de ciencia social que tenemos. Y luego hace esto, pues ahí tiene que haber una influencia externa. Que al final pues lo que apunta a María, y también pues la desconexión de que no se puede hacer leyes sin primero pasar por la sociedad civil. No se puede. Me parece... Ya, termino, pero es que ha sido, o sea, yo reconozco que lo he sufrido. Es que no daba crédito. O sea, es de esas cosas que dice madre, o sea, porque yo entiendo que en temas económicos, pues a veces las cuentas no salen. Y que a veces, pues, aunque esté mal, pues te presionan desde fuera las empresas o Europa, y a veces, pues, para poder sacar algo adelante no es todo lo justo que debería. Pero que hay temas de democracia que no es
que no lleva dinero, que es voluntad política y no la ha habido. Muy bien, Miguel. O sea, me parece muy buena intervención, siendo punta de lanza, sobre todo en el tema de gobernanza, ¿no? Que no habíamos tratado ni profundizado y la verdad que nos hemos sumergido a tope. Y me parece muy buena intervención en el tema de la limitación de cargos, ¿no? El tema coño, que ponen limitación a los estudiantes que pueden entrar en los claustros. Y en definitiva, tengo aquí apuntado algo que has dicho antes y que yo creo que en esta intervención que has hecho se podría ajustar muy bien. Que decías, coño, hay que abrir los debates y la participación a la gente. Y es que en tu intervención, de principio a fin, es lo que se ha reflejado, ¿no? Esa democratización, ¿no? Y ese, coño, si la educación es nuestra, oiga, porque tiene que venir alguien de fuera a imponérnosla, ¿no? Y encima con la bandera del progreso. Pero, oiga, vamos a debatirla a ver si es ese progreso o no, y no me la imponga. Entonces me parece bestial. Gracias. Si queréis, Josué o María, añadir algo a lo que ha hecho Miguel, apoyar o desarrollar cualquier otro punto de puntos negativos, si no, pasamos al último punto que es cortito y cerramos. A mí me gustaría, porque bueno, es que con el tema de gobernanza ha abierto la caja de Pandora, porque igual que ha estado él, pues he estado yo desde mi posición en otra comunidad, pero haciendo básicamente lo mismo. Y es que el problema es que ya de por sí la figura del estudiante tiene menos derechos que cualquier otra, porque una figura como es un rector, como es un profesor, como es un personal administrativo, lo que sea, tiene sus propios derechos que están puestos en el reglamento de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que es que los estudiantes no tenemos reglamento de los trabajadores. No tenemos derecho a huelga, no tenemos derecho a un montón de cosas que sí que tienen derecho el resto por ser trabajadores. Y sin embargo, nosotros también estamos realizando un trabajo, aunque no sea remunerado. Y qué menos que en un entorno como es el universitario se nos den las mismas facilidades a unos que a otros, pero es que no se nos están dando. Una universidad donde a lo mejor hay 3.000 estudiantes y 200 profesores, tienen más peso esos 200 profesores que esos 2.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque el porcentaje que hay de sufragio es un 30% a lo mejor para los estudiantes frente al 70% que hay para el resto de personal. No es justo porque nuestra opinión cuenta lo mismo que cuenta la suya. Lo mismo para los estos de claustro. Mi universidad tengo la suerte de que hay un 15%, me parece, de representación de claustro, que sigue siendo ínfimo, porque un 15% no representa la voz de toda la universidad, porque la mayor parte de la universidad está constatada por estudiantes. Pero es que hay universidades que tienen todavía menos, que tienen un 5% de representación en claustro, que tienen una plaza, que tienen 2. Esto no se puede consentir porque no se nos está escuchando. Pero lo mismo ocurre en junta de facultad. En junta de facultad a lo mejor son un 20%. Y no es una voz real de los estudiantes. Porque es que aunque queramos cambiar cosas, aunque queramos mejorar cosas, no se nos está dando esa oportunidad porque no tenemos herramientas eficaces para hacerlo. Porque siempre vamos a estar en minoría con respecto al resto de organismos de la universidad. Entonces es algo que ha remarcado Miguel y es algo que me parece muy importante y que es algo que se ha intentado luchar desde los sindicatos y desde los consejos de estudiantes y desde CREUBI. Todas estas herramientas, el hecho de que haya un sufragio, si no universal, que se aumente el porcentaje de participación estudiantil en estos órganos para que se nos escuche de verdad y no se escuche únicamente a las altas esferas y a lo que quieran hacer ellos. Y sin embargo es algo que no se ha dado voz, que ni se ha planteado en esta ley. Muy bien, María. O sea, muy buen desarrollo y bueno, en definitiva, la consigna tiene que ser, bueno, la que ha empezado Miguel, ¿no? Abramos los debates y abramos la participación porque toda la energía, toda la fuerza, toda la ilusión y toda, bueno, en definitiva, toda la energía de nuestro pueblo, pues eso somos punta de lanza, los jóvenes, entonces, coño, sería, pues eso, alucinante. Josué, ¿quieres apuntar algo más en este punto que han dicho de gobernanza?
Sí, estoy de acuerdo primero, sobre todo por la parte que estaban diciendo los compañeros en cuanto a la estructura y también decir, y que también es muy cierto lo que estaba diciendo Ana, perdón, Ana no, María, en cuanto al tema de que nosotros evidentemente no somos trabajadores y por lo tanto esos derechos que sí que debería hacerse una pequeña excepción por el hecho de ser el miembro más activo dentro de la universidad, porque al fin y al cabo, aunque la responsabilidad de los estudiantes se nos considera algo ínfimo, estamos ahí 24/7. Vamos a las clases todos los días. Los profesores no tienen por qué ir siempre, los rectores tampoco, o los decanos. Entonces, viendo que encima además somos mayoría y además como tenemos que tener esa responsabilidad y tal, es necesario, pienso que es importante también el que se nos dé también esa mejora democrática, porque ahora mismo evidentemente se ve que en representación de los estudiantes todavía es minoría. Y esto se puede ver en todas las universidades, como ha comentado ella en la suya. En Las Palmas también tienes justamente ese problema. O también en Barcelona o en cualquier sitio tienes ese problema de que la voz universitaria en concreto de los estudiantes es ínfima y es poca. Y también muy de acuerdo en cuanto a lo del voto, en cuanto a nombrar al rector o al decano, en cuanto a esas elecciones, de que gran peso lo tiene justamente no los estudiantes, sino las administraciones o su propio grupo. Entonces es importante el democratizar esta parte, porque al fin y al cabo, ¿a quién le repercute todo esto? A los estudiantes. Muy bien, José. Muy buena intervención, compañero. Bueno, quería decir quería preguntaros algo. Pues eso, antes de que se nos vaya el tiempo, pues bueno, el 18 de noviembre hubo una serie de manifestaciones, de concentraciones, mejor dicho, convocadas contra estas dos leyes educativas. ¿Vosotros cómo valoráis esas concentraciones? Si han sido un éxito, si creéis que la participación, pues coño, de eso de que la juventud no se mueve, nanay, mentira cochina, porque todo lo contrario. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis visto? Vosotros que estáis ahí, sobre todo, pues en primera línea, ¿no? Y como casi punta de lanza, ¿no? Pues si quiere empezar Miguel, luego María, o sea, luego José y luego María, y vamos allá. Bueno, las movilizaciones han sido justas y necesarias. No hace falta pensar si ha sido un éxito o no. Han sido justas y necesarias. Habrá territorios donde habrá podido haber más movilización o menos, pero yo creo que estamos en un contexto donde la gente no se está manifestando, es decir, vamos a ver, la gente en general, sabemos que hay mucha diversidad y no todo el mundo ha ido a las manifestaciones en los últimos 20 años, de ningún tipo, ¿no? Es decir, ni para el 8 de marzo, ni para el orgullo, ni para el 1 de mayo, pero yo soy consciente de que ahora mismo hay un proceso de que la gente no se está movilizando en general para nada. Es decir, si vas a todas las manifestaciones que vayas, hay menos gente de la que había antes de la pandemia. O sea, esto es una realidad. Pero hay que entenderlo. Estamos en un contexto donde las personas llevan 2 años que no están acudiendo igual que antes. Estamos en un contexto donde todavía hay miedo al virus y estamos en un contexto también de cambio de generación, de que ha habido una generación que ha tenido que estar luchando durante 7 o 8 años contra políticas de recorte muy agresivas y contra políticas muy de derechas, y ahora llevan 3 años o 4 donde ya esa gente pasa o sea, se casa, tienen hijos, y ha habido, sociológicamente hay un cambio. Y en los próximos años, conforme la pandemia se reduzca, entiendo que habrá otra generación que empezará a participar más en las manifestaciones, porque a día de hoy ninguna de las fotos es masiva. No hay una respuesta masiva. Si en la Complu hay 50.000 estudiantes o 60.000, no estaban los 60.000 estudiantes. Ni en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ni en la de Barcelona, ni en la de Sevilla. Entonces, la cuestión está en que ahora mismo el problema no está en si juntamos más o menos gente en las calles, sino la cuestión está en si
quienes se están convocando y quienes están en las calles son gente legítima y que está ahí porque los procesos democráticos de participación han fallado. Y ahí es donde está el problema. O sea, el éxito no debería de ser tener que ir a una manifestación en la calle. El éxito tendría que ser que la democracia institucional funcionase. Son los políticos los que han fallado. Y independientemente de eso, las manifestaciones todas han tenido su presencia, su participación, han tenido más movilización que en los últimos años, pero estamos en un contexto donde no podemos diseñar manifestaciones de 20.000 personas. Pero es que además, muchas de esas manifestaciones, si tuviésemos la gente para ir a las calles, no nos las autorizarían las delegaciones del gobierno, por el mismo tema de la COVID. Entonces, yo me acuerdo de hace 8 años, cuando la LOMCE, cuando el 3+2, cuando los recortes en sanidad, en educación, que el éxito se medía en si iban 20.000 personas o iban 10.000, ¿no? Si iban 20.000, pues funcionaba, si no, parece que no. Y ahora tenemos que pensarlo más en términos de calidad, de cómo es posible que tengamos a los consejos de estudiantes en las calles. Gente que hasta el último segundo está sin levantarse de la mesa, intentando negociar con responsabilidad, con cauces oficiales, ordenados. Es decir, ¿cómo además lo han hecho para que eso tenga que verse? Dicho eso, obviamente, pues RUGE, los sindicatos de izquierdas, pues estamos con la democracia y estamos con los estudiantes porque somos también estudiantes, ¿no? Es decir, lo bonito que podemos tener en organizaciones como la mía es que tenemos a los estudiantes, a los opositores, a los trabajadores temporales y a los fijos, ¿no? Es decir, y al final existe el acuerdo y existe la posibilidad de que una organización diversa vaya. Y nosotros estuvimos, pero claro, y el problema está en eso, es decir, en que no podemos pensar que va a haber grandes manifestaciones. No está ocurriendo en ningún tipo, ¿no? Conforme pasen los años, yo creo que volveremos. Y luego hay una gente, o sea, el tener políticos de izquierdas en los que confías y te has elegido, también reduce la participación de la gente de izquierdas. Porque tú aspiras a que ellos no te dejen, al final cumplan con su compromiso. Entonces, eso también es una realidad. Y el problema es que ellos decepcionan. O sea, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. O sea, lo bonito sería, ¿no? Decir, guau, hemos arrasado, todo el mundo está movilizado, la clase trabajadora está dispuesta a volver a llenar las calles. Pero creo que la clase trabajadora lo que está es exigiéndole a su político, a lo que ha votado, que cumplan y que escuchen y que sean distintos a los que había antes. O sea, creo que esa es la mayor exigencia. Incluso gente de clase trabajadora y de izquierda que no los ha votado. Pero tú aspiras a que sean distintos a lo que había. Porque si no, ¿para qué cambias de gobierno? ¿Para qué entra a la izquierda y saca a la derecha? O es más, si luego entrase PP y Vox, ¿qué cambios habrá? ¿Va a haber grandes diferencias? Porque no todos son cuestiones ideológicas. Hay procesos democráticos donde tú esperas que la izquierda lo desarrolle y lo lleve en la práctica, ¿no? No todo es en plan si aumentamos o bajamos los impuestos, si la religión o no, ¿no? Si la pública o la privada. Es decir, también se supone que la izquierda se caracteriza por aumentar la democracia y la participación. Entonces, si la aumentas, no llevas a los estudiantes ni a los sindicatos a las calles. Muy bien. Muy bien. En definitiva, Josué María, si tenéis algo que añadir o en líneas definitivas, pues estáis de acuerdo con Miguel. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero Miguel, o sea, sencillamente, además, viniendo de órganos como son los consejos de estudiantes, como es CREU, como son miembros de representación estudiantil que se reúnen de forma activa con el Ministerio de Universidades y que no es una manifestación o una concentración que haya sido por un rebote, sino que llevan
más de un año reuniéndose con él y llevan intentando hacer enmiendas a dicha ley y se está viendo cómo son ignorados una y otra vez. Entonces, ¿hasta qué punto hemos tenido que llegar de que órganos que además son considerados apolíticos, porque recordamos que están representando a universidades, que no son asociaciones y que no son bueno, que me refiero que es que son representativos de las universidades? Las universidades no pueden tener un bando político. Entonces, ¿hasta qué punto hemos tenido que alcanzar para que organizaciones de ese calibre tengan que salir a la calle a protestar contra reformas que se están haciendo del sistema educativo? Es algo que hay que pararse a pensar. Y es algo además que hay que pararse a pensar cuando ves que no es cuestión de uno o dos consejos de estudiantes, cuando es cuestión de prácticamente toda la representación estudiantil a nivel estatal. Es una unidad, una sensación de unidad enorme y que no había ocurrido nunca antes, porque nunca antes se había tenido que manifestar el estudiantado universitario para ver cómo podíamos corregir estas leyes. Entonces, dicho esto, la presentación del 18 de noviembre me ha parecido exitosa. Me ha parecido exitosa porque se ha visto toda la fuerza que realmente tienen los estudiantes y realmente lo hartos y los cansados que estamos de poner en pie hasta las figuras que se supone que no tienen que tomar un bando político, tomando un bando político. Es muy fuerte y es algo que no había pasado antes. ¿Pero ha sido exitosa? No, no ha sido exitosa. Ha tenido estos puntos buenos, pero si nos vamos ahora a los puntos malos, podemos hablar del hecho de que un día anterior a este 18 de noviembre, el 17 de noviembre, decidieron reunirse los miembros decidieron reunirse los partidos políticos y aprobar dichas enmiendas que se habían puesto al anteproyecto de ley de la ley de convivencia universitaria, que lógicamente sabemos que lo hicieron, que adelantaron dicha fecha porque escucharon hablar de esta concentración y no sé si fue por miedo o por qué decidieron cambiarlo. Pero sí que es cierto que no ha sido un éxito porque no se ha conseguido lo que nosotros queríamos, que era derogar esta ley, porque sigue vigente. De hecho, ahora ya se podría decir que es vigente, ¿no? Ese sería el principal problema. ¿Por qué más no ha sido exitoso? Porque yo me doy cuenta de que a nivel de personas que sí que estamos en representación estudiantil es una ley que sí que es muy sonada, es una ley que sí que es muy discutida y es una ley que nos tiene a todos de cabeza. Pero fuera de eso, los estudiantes no conocen esta ley. La gente de pie no conoce esta ley y realmente tampoco les interesa conocerla. Y ese es el principal problema. Hay que dar comunicación de esto y ver que lo que se está haciendo es jugar con los derechos de toda la comunidad universitaria. Entonces, ha sido un éxito en ese sentido, pero no lo ha sido en este otro sentido. Y yo creo que hay que ver las cosas buenas y ver las cosas malas y barajar. Ha sido sonado, por supuesto, porque bueno, ha salido en medios de comunicación, ha salido en prensa, ha salido en televisión. Eso, por supuesto, siempre es algo beneficioso, siempre es mejor que se te preste atención a que no se te preste ninguna atención, pero sí que es cierto que no ha logrado el efecto deseado porque aún así las leyes han seguido avanzando. Muy bien. Muy bien. Pues, Josué. Yo estaría más en la línea de que me estaba planteando María, porque sí que es cierto de que las concentraciones han habido gente y han salido, pero es cierto que no era una inmensa mayoría, pero también hay que comprender eso por la falta de conciencia que se le ha hecho a la población estudiantil. Yo de hecho le he preguntado a mis compañeros y tal, y no saben lo que es eso exactamente, o esas leyes. No tenía ni idea, y también lo pregunté por la concentración, un poco también. Entonces creo que es importante, si es para cambiar esto de base, primero hay que concienciar a la gente de lo que son estas leyes y sobre todo de los puntos débiles o de los puntos negativos, porque esto nos afecta a todos nosotros y a partir de ahí tendríamos conciencia suficiente para aumentar, incrementar y hacer, digamos, más movilizaciones sociales, que sí que las hay, evidentemente. Se han habido gente en distintas partes de España, pero si queremos duplicar o triplicar, esa sería la solución, porque al fin y al cabo esto nos afecta a todos. Muy bien, José. Pues bueno, la línea de las intervenciones, pues destacando puntos positivos, ¿no? Pero que en definitiva, pues eso, queda todavía mucho trabajo, hay que derogar pues estas leyes que son
gran medida pues democráticas, ¿no? Como estamos hablando, e incoherentes, ¿no? Y que bueno, me parece pues muy buen punto ese análisis de conjunto, ¿no? Que le habéis dado. Entonces, me parece muy bueno. Entonces, yo lo que os propongo, compañeros, que cortemos, pero bueno, que antes de eso, que si queréis, sobre todo, me gustaría que bueno, como quiero decir, me gustaría que dejarais claro, por así decirlo, una especie de tesis, ¿no? Como por ejemplo la tesis que hemos dicho, ¿no? De abrir los debates y la participación, o la tesis de necesitamos un defensor universitario o tal, pues que de forma muy sintética, que esos puntos que me parecen tan fuertes, pues que no queden diluidos, ¿no? Y que queden como en forma de 4 o 5 palabras cada punto, ¿no? Es decir, por aquí tenemos que ir. Que no es la solución, pero este es el camino. ¿Me explico? Pues adelante. El que se quiera lanzar a la piscina, pues adelante. Y dejamos esos puntos que queden pues claros para todos, ¿no? Que no se diluyan. Josué. Vale, me toca el primero. Vale, no, bien. Lo que sí que era sobre todo que estoy muy de acuerdo por lo que hemos visto, sobre todo es cuanto a que es cierto de que hay que derogarlas o modificarlas hasta tal punto de que ya no sean lo que era antes, sino lo que era originalmente. Y muy de acuerdo sobre todo en lo que tendremos que hacer es en cuanto si tenemos esas figuras como la del estudiantil, o también si ya tenemos un claustro o un representante estudiantil o lo que sea, la idea sería buena el desarrollarlo y que se le den mayores competencias, porque si ya tenemos a alguien que nos represente y que ya tiene voz, pues incrementarle esa voz hasta que si tiene que gritar, pues que grite, pero la idea es que llegue toda esta conciencia a todo el mundo, y no solamente eso, sino que también tenga efectividad a la hora de tomar decisiones, o sea, que tengan mejores condiciones, por ejemplo, para votar proyectos o hacer propuestas que también afecten a los intereses de los estudiantes, porque esto al fin y al cabo nos afecta a todos, y esto sería lo fundamental y lo principal. Muy bien, Josué. Bueno, el punto primero, abrir los debates y la participación, y el punto segundo, desarrollar esas competencias de esos representantes estudiantiles y que tengan pues más fuerzas y más poder de decisión para dar voz pues a esa, pues eso, al conjunto de los estudiantes. Me parecen dos tesis buenísimas. Miguel o María, el que quiera, pues adelante. Bueno, pues yo apoyando además las propuestas que ha dicho Josué, yo sobre todo las tesis que digo es que se escuche más a los estudiantes, que se les dé mayor peso en los órganos decisorios, que a ser posible se aumente el sufragio hasta un sufragio universal donde cuente la misma opinión de todas y cada una de las personas en el ambiente universitario. También me gustaría decir que una ley que va intentando mejorar el sistema universitario debe mencionar la financiación, debe invertir más en becas o en ayudas a personas que quieran acceder a una educación superior, así como mejorar las condiciones de los trabajadores que trabajan allí, porque no todos son trabajadores públicos, y principalmente pues eso, básicamente englobar que la educación al final sea democrática y que sea exactamente igual para todos aquellos que poblamos o que formamos parte de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, María. Que se escuche más a los estudiantes, pues eso, haciendo que los claustros pues se eleve el sufragio a universal, no esa pequeña porcentaje de gente que pues eso, no representa a todo el movimiento universitario. Me parece muy buena tesis. Y el tema de hablar de los números, no solo, bueno, que no solo, pues es que ni se habla, ¿no? de esto, que es que, pero bueno, hablar de los números, que es totalmente importante. Las cuentas de la cocinera, por así decirlo, no sé dónde lo escuché eso, pero bueno, las cuentas claras para que cualquiera pues pueda, pues eso, pueda llevar
pues eso, organizar y dirigir cualquier proceso, ¿no? Me parecen muy buenas dos tesis. Miguel. Bueno, estoy de acuerdo en mejorar el porcentaje de voto y también de representación de los y las estudiantes. Quizás lo del sufragio universal sea algo difícil o que no llega a acuerdo por el hecho de que al final sería que los estudiantes tuviésemos todo el poder de decisión frente a los profesores. Pero yo creo que hay que avanzar hacia ahí, ¿no? Es decir, si no hasta ese punto, lo que está claro es que hay un déficit, ¿no? De que los estudiantes no pueden ser el 20%, ¿no? Eso siempre lo tengo claro. Y que... Y bueno, es decir, creo que quizás puedo acabar... o sea, yo creo que quien más tiene que reflexionar en la clase política, ¿no? Son los partidos y los políticos son los que tienen que reflexionar. Porque precisamente en estos temas la representación estudiantil lo ha hecho muy bien, creo. Es decir, y creo que los sindicatos también han sabido estar apoyando y en los temas que le afectan más a lo que son los profesores o el PAS también han estado a la altura, ¿no? Es decir, yo creo que aquí los políticos son los que tienen que reflexionar y quizás deben de darse cuenta de que hay 1 millón de estudiantes más o menos universitarios, por tanto hay 1 millón de lectores, ¿no? Así que no se confíen, ¿no? Que no se confíen. Y por otro lado, así más medio verdad, medio coña, hemos abierto el cajón de la ley de universidades, hemos abierto el cajón de la ley de convivencia. No sé yo si viendo lo que ha pasado no merece la pena abrir el cajón del estatuto universitario. No sé yo si no sé si me interesa abrir la reforma del estatuto de los estudiantes universitarios. Igual mejor dejamos a los de secundaria que tengan su propio estatuto y ya después vamos viendo nosotros. Pero bueno, ahí está, ¿no? En plan, ya tenemos dos normas, nos queda reformar el estatuto, aumentar derechos y actualizarlo después de 15, 20 años desde que se aprobó. Y que en ese estatuto precisamente podría quedar maravilloso reflejado el paro universitario, ¿eh? Es decir, no hace falta inventarse nada, ¿eh? Con solo hacer un articulico como tienen los estudiantes de los institutos, podríamos tener el paro universitario en el estatuto del estudiante. Y nada, pues si vemos que nos la van a liar, pues podemos empezar por el estatuto del becario, ¿no? Desde una perspectiva más sindical. Quizás así como RUGE, como UGT, podemos acabar diciendo que si no, que si vemos que tal, pues podemos empezar por la regulación de las prácticas y pasar de extracurriculares a las laborales con derechos y con salud laboral y con representación sindical y afrontarlo. A ver si así, ya que son políticos progresistas, pues si la democracia todavía se la están pensando un poquito en algunos temas, pues que a ver si en las cuestiones más económicas si lo tienen más o menos claro. Que tampoco o sea, tampoco tenemos mucha evidencia, ¿no? Vamos a tener que darle una vuelta a ver cómo afrontamos los estatutos de becarios y de estudiantes. Muy buena intervención, compañero. O sea, apoyamos, pero criticamos. Lo que no nos parece bien hay que criticarlo y eso me parece pues, fundamental. El tema del estatuto del universitario, ¿no? El tema de, pues eso, de que tenemos que actualizarnos poco a poco con esos debates y esa participación. Me parece muy, muy fuerte. Pues nada, os dejo pues eso, las palabras que queráis decir para cerrar este debate, bueno, esta tertulia, debate. Y bueno, yo lo que tengo claro que aquí hemos sacado pues eso, muchísimos puntos de unidad, lo primero, muchísimos puntos de crítica que me parecen muy fuertes, me los ha apuntado cada uno de ellos y bueno, esta última parte pues está muy bien para que pues esos puntos que hemos entre todos pues llegado, ¿no? De que por aquí tenemos que ir, pues que no sé, pues queden claros para todo el mundo, ¿no? Y pues parece súper fuerte simplemente el hecho de que aquí, ya creo que lo he dicho antes, pero lo repito, de que aquí domingo a las 12 de la mañana hasta la 1:30
pues eso, 3 personas de distintas partes de España, de distintas situaciones actuales, ¿no? Pero que se han juntado, han decidido juntarse este rato para hablar esto, me parece ya solo eso brutal. Entonces, os doy la palabra para que podáis cerrar vuestra intervención, ¿no? Y allá vamos. Josué, si quieres empezar tú y luego María y terminamos con Miguel. Vale, de acuerdo. Nada, muchas gracias por haberme invitado. Espero que a la gente que lo haya visto les sido de interés, y les propongo que sigan participando en este tipo de actos o de actividades al resto de gente, porque al fin y al cabo esto es una buena forma para ver los problemas o las cosas que tenemos que hablar. Al fin y al cabo este tipo de debates o de tertulias son necesarios actualmente. Muy bien. María. Pues yo remarcar lo que he dicho al inicio de la tertulia, que muchas gracias por visibilizar este tema. Como ya he mencionado en anteriores intervenciones, es un tema que no se conoce mucho en la calle y que creo que hay que normalizar lo máximo posible, y que gracias por haberlo organizado, por haberme invitado, y que esperemos que podamos reanudarlo en otro momento si fuese necesario, o según se vaya viendo cómo vaya avanzando la LOSU. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, María. Y seguro que bueno, seguiremos haciendo tertulias sobre esta línea, porque me parece súper interesante y súper necesario, porque ya lo hemos dicho, no hay lugares así para verlo, ¿no? Entonces, o muy pocos. Entonces me parece muy bueno. Adelante, Miguel. Bueno, pues yo quiero aprovechar y mandarle todo el apoyo a CREU y al Consejo de Estudiantes. María, te dejo el recado de que ánimo y que tenéis que seguir así, trabajando juntos y fuertes, que tenéis la razón. Dicho esto, pues mil gracias. Es un placer volver a Chispas Rojas. Me encanta todo lo que hacéis. Os veo cada vez que puedo. Y es muy importante. Es decir, las personas jóvenes tenemos mucho que decir y precisamente pues aquí lo podemos decir en libertad, ¿no? Y eso es algo muy importante y que siempre he valorado. Y también pues Joaquín, un abrazo para todos los compis. Yo voy dejando recados. Y, y nada, pues que un placer, y que también lo mismo os digo, es decir, aquí tenéis las puertas abiertas en Ruge para que sigamos dando una respuesta de clase y para defender en todo lo que se pueda a las personas jóvenes, ¿no? Tanto en la educación como en el trabajo, como a nivel social y económico, que bastantes tareas y retos pendientes nos quedan por conquistar. Pues Miguel, lo mismo digo, el sentimiento es mutuo. Saludos a todos los compañeros de las Juventudes de Ruge, a todos los compañeros de las Juventudes de Unificación Comunista de España, que seguro que más de uno, como de Ruge, nos están viendo ahora con más gente, y también pues un abrazo y un agradecimiento a Josué, que coño, ha dedicado ese tiempo como todos nosotros aquí, y que es, pues eso, ha sido un punto de vista muy potente. Entonces, quiero terminar diciendo que hemos prendido la chispa y que no se apaga ni con el diluvio universal. si apareciera hoy día. Entonces, prendemos la chispa y hasta pronto, chicos. Hasta luego.